Buenos días, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Gastón Acardi, soy ingeniero industrial, nada que ver a la mayoría seguramente de ustedes por acá que son más informáticos, ¿no? Bueno, nada, una breve descripción de mi vida, seguramente similares a las de ustedes. Me encantan los inventos, desde chico desarmé para armar y cosas así. Siempre experimentos. ¿Funciona este? Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Sí? Nunca hablé con uno de estos. Estoy un toque nervioso, para que no es que soy un capo y me la sé todo. La estoy pasando mal de este lado. Bueno, y básicamente, bueno, siempre inventé cosas y de hecho me armé una empresita de inventos y con un socio, con un amigo de la Facu, remamos en un país bastante complicado y ganamos un premio de esos a innovación y cosas así. Con esa plata pudimos comprar nuestra primera PC y después de eso alquilamos un lugar. Todo esto era en el garage de uno de mis socios. Después, bueno, remándola, nos incuban en la universidad donde yo había estudiado y bueno, y todo empezó a crecer, gracias a Dios, y éramos uno, después éramos dos, después éramos 10, después éramos 20 y creció la cosita. Y, y como lo mío es crear con sólidos, se podría decir, no vía tipo software y toda esa historia, lo mío siempre fue el hard. Básicamente hago inventos para terceros, o sea, la gente me contrata para hacer cosas. Y en ese mundo de inventar y cosas así, la impresión 3D es una herramienta súper importante, ¿no? Porque es de alguna manera la forma que tengo, más allá de diseñar en no sé cuántos programitas y toda esa historia del mundo tridimensional, es la forma que tengo de mostrarle al cliente qué es lo que le estoy haciendo o cuál es su idea, pero plasmada rápidamente a la realidad sin tener que pasar por procesos industriales costosísimos, hablando, ¿no?, en lo que es inyección o bueno, mismo en fundición, en materiales especiales y cosas así. Entonces yo podía ir rápidamente al cliente y decir, mira lo que tengo. Y el tipo me dice, cámbiame acá, cámbiame allá. Bueno, una forma de interactuar bastante copada. Pero bueno, todo eso también me fue llevando, bueno, trajimos la primera impresora 3D del país en el 90 y nadie la sabía usar, yo no la sabía usar, así que tuve que volar a Estados Unidos y en Estados Unidos estuve en el MIT y en el MIT conocí a unos fumados divinos y bueno, empezamos a tener una relación y ya que estamos me traigo la representación de esa compañía y empecé a vender en Latinoamérica y bueno, la cosa empezó a funcionar. Después empezaron los escáner 3D y todas esas movidas tecnológicas. En el medio lo que pasó conmigo fue que me fui de alguna manera metiendo en un millón de rubros distintos, porque los inventos no eran todos iguales. Eran, de repente, vení, trabajá, quiero un invento que, no sé, qué sé yo, hicimos, no sé, hice desde un bracito de un robot que te entra por la aorta y te toma una muestrita del corazón, un biótomo, hasta, qué sé yo, hice de esos resucitadores de electrochoques para una compañía americana, partes para autos, prototipos, partes de reactores nucleares, de Atucha y algunos más. No sé, de todo un poco. El tema es que por cada invento que tenía que realizar o por cada desarrollo que tenía que hacer, me tenía que empapar de un mundo totalmente distinto. Y bueno, básicamente, no sé, yo siempre dije que la vida, particularmente en el campo laboral, ¿no? En lo otro no sé nada. Pero bueno, es como que es un rompecabezas, ¿no? Entonces yo fui absorbiendo esos conocimientos de las distintas tecnologías o qué sé yo, tuve que aprender de fundición y estuve laburando en la fundición. Tuve que aprender de, qué sé yo, de electrodeposición y me pasé como 6 meses en una fábrica de galvanoplastía trabajando ahí. Después electrónica, no sé, un montón de cosas que me tuve que empapar del tema y bueno, y esas pequeñas piecitas, o que yo llamo rompecabezas, de a poquito fueron decantando y fueron enganchándose y tuve esta idea media fumada, que, que es el concepto de una impresora tridimensional. Todos conocemos, ¿no?, el mundo de las 3D, ahora yo creo que sí, ¿no? ¿Sí?
En el 90 fue un quilombo, no, nadie la conocía. De hecho fue uno de los peores negocios que hice en mi vida. Vendí mi auto para traer una impresora 3D y llegaba acá y dice, ¿qué mierda es esa máquina? Y nadie me creía lo que hacía. Entonces tuve que evangelizar el mercado, empresa por empresa y hasta la gente del Balseiro tuve que, era jodido. Pero bueno, la cosa es que, nada, hoy en el mundo creo que todos conocen la impresora 3D. Bueno, vieron que hay un montón de formas de imprimir 3D, ¿no? O sea, hay una que es una laminita de polvo y viene un rodillo, como si fuera un palo de amasar, alisa, viene un cabezal HP, supónganse, que de hecho es HP, y tira tinta como si fuera una impresora común y corriente, chorro a tinta, pero sobre una hoja de polvo, que es yeso. Pero no tiene tinta, tiene un binder. Ese binder está formulado específicamente con una resina que tiene el polvo, que cuando se combina se solidifica casi instantáneamente. Paso siguiente, otra capita de polvo, nuevamente otra impresión, otra, no sé, queremos hacer un cono, dibuja, si es hueco, dibuja un primer anillo del diámetro de la base, luego uno un poquito más chiquitito y así miles de capitas y de impresiones para obtener luego la piecita. Una forma de imprimir 3D. Después hay lo mismo, pero con láser, que en vez de ser polvo cerámico o yeso, es, ¿cómo se llama esto? Es un polímero. Y el láser de relativa alta potencia, cuando le pega al polímero, lo funde y lo vincula con el granito de polvillo de polímero del lado y lo mismo, dibuja secciones y va creciendo una capita arriba de la otra capita y vamos creando el objeto. Es un embole, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? ¿Quieren que siga con la...? Hay 50 formas distintas. Bueno, la cosa es que el mundo de la impresión 3D tiene un gap, tiene un agujero. Hace rato. Es temporal, porque lo vamos a pasar. Es cuestión de unos años. Es que las impresiones 3D son difícilmente utilizables como producto final, o sea, como objeto a... Se me rompió la perilla del auto, imprimo, conecto y lo saco andando. Se puede, muy cara todavía, con materiales muy específicos, las FDM, que son las de extrusión plástica y toda esa historia que la mayoría conoce seguramente, tienden a romperse bastante sencillamente, las de polvo también, y tenemos que ir a una estereolitografía, que ya es un polímero líquido con un láser y toda esa historia, y estamos hablando de mucha platita, eso se traduce en verdolagas. Entonces, ese gap, ¿cómo ataco ese gap? Siempre fue mi tema, porque muchos clientes me decían, bueno, loco, quiero una, no sé, un pistón de un auto y quiero hacerlo funcionar ya. Bueno, hay en metal, nada más que la máquina cuesta casi, la más barata creo que ahora está como $200.000, máquina seria, no tipo un producto medio hecho casero. Y ese gap entonces entre lo que es la pieza que pensamos y lo que es la pieza funcional para poder utilizarla, solicitándola mecánicamente, no estamos hablando de piezas que tienen que ser estructuralmente rígidas. Bueno, en ese gap es cuando dije, quiero hacer algo. O sea, más allá de mí, hice maquinitas de fundición rápida, que a partir del modelo 3D fundo y obtengo la pieza y la cosa que sigue siendo un dolor de cabezas. Y como había tenido una experiencia con galvanoplastía, deposición metálica, ¿conocen más o menos? ¿No? Electrólisis del colegio, ¿no? ¿Tampoco? Bueno, es bastante sencillo, el concepto es muy fácil. Agarramos un balde, lo llenamos de agua, le ponemos 2 electrodos, que pueden ser 2 tornillos, le enchufamos una batería de un auto y de repente vemos de uno de esos clavos que burbujea bastante más que del otro, que sigue burbujeando. Bueno, ahí tenemos la electrólisis. Si el agua, que es agua de canilla, tiene un electrolito disuelto, que son sales naturales y bla, 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 es conductora eléctrica. Entonces se produce una migración iónica, los muchachitos van nadando por ahí adentro y bueno, y por un lado vamos a tener oxígeno, que es el por donde más sale, y no, perdón, sí, H2, no, al revés, el hidrógeno es H2O, uno solo, sí, 2 veces, bueno, vamos a ver hidrógeno por un lado y el otro por oxígeno. Pasa algo muy loco y muy copado, que si yo a ese mismo jueguito agarro una sal metálica, puede ser un sulfato de cobre, le tiro un poquito, se tiñe la solución de azul y lo que voy a empezar a ver es que
va a dejar de burbujear, no tan, bastante menos, y en el que en uno de los dos, se podría decir, voy a empezar a ver que se empieza a cubrir de cobre metálico, o sea, empieza a ponerse rojizo. Y cuanto más tiempo pasa, más cobre se deposita, cosa que si lo dejo mucho tiempo, obviamente con la limitante de la cantidad de sal que yo le agregué al agua, es estequiometría y reglas de 3 muy sencillas, puedo llegar a mover casi todo el cobre de esa sal ¿cómo se llama? Al tornillito. Entonces, saco un tornillito bañado en cobre. Y dije, bueno, interesante, como había estado con el mundo de las 3D y había estado con el mundo este de la galvanoplastía, electrólisis y todo esto, dije, ¿cómo las puedo combinar, no? ¿Cómo puedo hacer? Y básicamente, lo que se me ocurrió, perdón, soy un choto en esto. Pausa. Sorry, esto es porque lo subí a YouTube. Básicamente la idea la regalé al mundo. Esto es. Ahí tenemos la cuba electrolítica, que se llama, que es una pecerita, un baldecito donde tenemos un cátodo y un ánodo, y bueno, así con nombres medios técnicos, la cosa son los dos clavos. O sea, ¿está bien? La cosa, básicamente. Y está azul porque la solución de cobre es azul. Soy bastante choto en el tema este del core, el draw y todo eso, así que esto es lo mejor que me salió. Donde ponemos uno de los clavos de cobre y el otro clavo puede ser del material que quieran recubrir. Esta es una forma de retroalimentar la solución. ¿Por qué? Porque si ponemos solo sal y 2 electrodos de platino, algo bastante inerte y caro, va a haber una migración iónica, pero muy poco, se podría decir, porque es el cobre de la sal que va a ir al electrodo. Mientras que si ponemos un electrodo de cobre en el lado opuesto, se podría decir, de la deposición, la solución es como que es una pequeña fabriquita, ¿no? Los iones, que son el sulfato de cobre, van a migrar a robar, los iones sulfatos le van a ir a robar a la barra esa de cobre un pedacito de cobre para ir y llevárselo a la otra barra que es donde vamos a depositar. Entonces se ha armado como un círculo vicioso, ¿no? O sea, donde siempre va a haber cobre porque ellas van a ir y van a atacar a la barra que es maciza y grande de cobre. O sea, y me voy a depositar el cobre donde yo quiero. Bueno, la cosa es que dije, ¿cómo convierto eso en una impresora 3D? Y se me ocurrió aquello, que es básicamente un marcador, donde es un circuito equivalente, ¿sí? Andan bien con la electrónica, bastante fácil. Puse solución de cobre en el cuerpo de un marcador casero que me armé, usé la almohadilla del marcador y el circuito eléctrico lo cerré con un plato abajo, que en lo que vamos a ver ahora es un plato giratorio, que lo armé con un microondas que desarmé. Y lo pinté con un poquito de pintura de plata para hacerlo conductor. Entonces el circuito se cierra. Básicamente lo que hace esta máquina es escribir, y de hecho lo hice, cuando lo hice tenía un pedazo de chapa de acero, lo conecté en los bornes y empecé a escribir a velocidad humana, o sea, a velocidad de escribir común, pero en cobre. Me ponía hola y me quedaba el hola en rojo sobre la chapa pegada. Y dije, ups, bueno, escribo 1000 millones de veces una arriba de la otra para lograr la tridimensionalidad, ¿ok? Una capa arriba de la otra capa. El concepto sería poder ir depositando el cobre y ir generando espesores, ¿ok? Bueno, la parte del video ahora, ¿eh? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Algo? ¿Nada? Genial. Vamos para adelante. ¿Toque hecho? Sí. Bueno, acá está todo en YouTube. Lo subí, tengo un canal, creo que se llama Gastón Acardi, algo así. Están las recetas del cobre, un par de cositas que este es un segundo video, temitas que fui encontrando, bueno, que pase, ahí está, un poquito de matemática, donde me peleé un poco con Faraday, porque Faraday dice que puedo obtener tanta cantidad de cobre y si la peso con mi balanza me da que estoy depositando más cobre de lo que él predecía. Entonces tengo un problema enorme. Bueno, básicamente he probado 1 millón de marcadores. Tenía problemas. Ahí sí. Una pregunta. Sí. Igual la capa es terriblemente fina. Uf,
terrible. O O sea, sea, son millones de pasadas para conseguir y sí, depende de la corriente eléctrica. O sea, justamente eso es lo que me peleó con Faraday. Pues Faraday me decía que yo no puedo ir más allá de tantos coulombs y bla, bla, bla. Y tiene que ver con la dinámica del movimiento, pero sí, la capa es ultra finita. De hecho, vamos a ver, es transparente al principio. Una leve tonalidad rojiza. Es casi como si fuera un polarizado. No, es verdad. Que de hecho es parte de mi frustración, de alguna manera, por así decirlo. Bueno, entonces probé, como les decía, montones y montones de... Ese es mi taller, mi galpón. Me encontré con un montón de problemas. Era la primera vez que tuve la idea hace un montón, nada más que nunca tuve tiempo y bueno, justo me peleé con una ex que tuve y el tiempo apareció, entonces es el momento. y, y me puse a hacer las pruebas, después de 5 años, o sea, eso es lo que duró mi relación. y bueno, la historia es que, claro, primero usé un marcador común y corriente, lo desarmé, lo cargué, ¿sí? El problema que atacás es que las cosas impresas en 3D no se pueden usar en medida real porque no son resistentes. Sí, señor. Este esquema que estás planteando, si más allá de que sea metálico, si es en capa, ¿no tiene el mismo problema? No, porque acá hay a ver, la unión que genera la electrodeposición es hasta mejor que la lograda en una fundición. El vínculo metálico que se genera en las capas. Y aparte... ¿Cómo? Exacto, y aparte, las impresoras 3D de metal de hoy en día, que serias, arrancan en $200.000 hasta lo que sea, usan una cámara precalentada a casi 900 y algo de grados, después un láser de alta potencia incide sobre el polvo metálico y le da el gradiente de calor, de temperatura necesarios para fundir el polvillo metálico, capa, otra capa, nuevamente más láser, otra capa. O sea, las máquinas de 3D metálicas hoy en día, más allá de ser peligrosas, son como la especie de ENIAC que había antes, o sea, esas computadoras viejas. Bueno, entonces estamos a ese nivel. Hay más chiquititas, odontológicas ahora, copadas, pero bueno, todos espacios reducidos. Los polvos metálicos, los insumos cuestan fortuna, estamos hablando de muy, muy caro. Y ni hablar con la aduana que tenemos. Además, imagino que tenés también un ahorro de energía importante, el consumo de CO2. Sí, comparado con toda una de estas que tiene que precalentar la cámara y toda la historia, olvídate. Y aparte, esa es el láser, el cabezal láser, que es un láser de helio neón. Se cambia cada, no me acuerdo cuántos miles de horas y vale la mitad de la máquina. Es muy costoso. No, con esto por eso, cuando empecé a ver las primeras pruebas que realmente funcionaba, bueno, yo soy buen inventor, no soy bueno para predecir qué carajo voy a hacer con mi invento. Básicamente. Entonces, eso fue lo que me pasó. Tuve una idea, la hice y particularmente para la que la hice era... yo quería... bueno, no sé, quería hacer unas obras de arte en cobre, bla, 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 y básicamente para el regalo de mi viejo de 50, ¿no? Y esta fue mi idea para resolverlo, pero muy lenta y no funcionó. Entonces, después, claro, empezó a haber un montón de gente que decía, che, pará, con esto podemos hacer circuitos electrónicos muy rápido, porque los conectás a una máquina, a un router CNC, le tirás con un AutoCAD o con un Core el dibujito y esto en menos de una hora ya tenés listo los ¿cómo se llama? Las pistas y toda esa movida. Bueno, con la pregunta que él hizo, normalmente Ajá. los baños de cromado y niquelado se hacen por este tipo Exacto. y no se pegan. No. Yo hice bueno, al final a mi viejo le terminé haciendo la escultura, nada más que con otro proceso. O sea, hice, bueno, de hecho ahí se está viendo, ese es un moldecito en una impresión 3D de la compañía, que ahora la compró 3D System, pero es Z-Corp, que hacía impresión tridimensional en polvo cerámico, en yeso. Y hice el macho y la hembra y luego le colé silicona y saqué una especie de cabezal, porque bueno, estaba en tiempo real, estoy en tiempo real con esto ahora, o sea, no es que lo inventé hace 10 años, o sea, estoy ahí ahora corriendo con esto. Sí. ¿Nunca se te ocurrió usar una soldadora eléctrica
Sí, sí, una MIG. Sí, sí. De hecho, hay varios videos en YouTube que lo hacen. Sí, 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 sí. No lo usé, nunca. Por ahí lo vi que ya lo habían hecho. Pero el tema es que genera unas tensiones en el metal muy importantes. El calor y no sé qué tan funcional podría llegar a ser la pieza. Habría que después recoserla, revenirla y toda esa historia para relajarla. Sí, totalmente. Igual no creo, pero No, claro, en un caso. claro, 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 claro. No, sí. La escultura de tu viejo sí. Bueno, la escultura del viejo al final la terminé haciendo en impresora 3D, la bañé en plata, la sumergí en la cuba electrolítica y le metí 5 milímetros de cobre y que parece de verdad, o sea, realmente, o sea, parece bañada en cobre, son 5 milímetros de un chapón de cobre encima. Así que quedó genial. Bueno, en fin, acá, bueno, para anécdotas, me fui encontrando con Bolonkis en la impresión 3D. ¿Cómo venimos de tiempo, che? 40, ya voló. Bueno, como por ejemplo al principio el cartucho le daba potencia para que deposite más y le daba potencia y le daba potencia y el que el marcador se derritió todo. Entonces dije, tengo que ganarle eso, entonces me hice todo un cuerpo de un marcador de vidrio y la especie de tobera que sujeta la almohadilla. También lo había hecho de un plástico y el plástico que era supuestamente a altas temperaturas, pero se hizo pelota. Entonces me fui a la silicona, me hice este moldecito y obtuve el capuchón del marcador, se podría decir. Eso es impresión tridimensional y ahí estaría el marcador súper protónico, beta 38 que sí, sí, hice pruebas con todo y con las almohadillas, creo que agarré hasta los pelos del gato de mi vieja, pobre. Probé con todo y todo se fundía todo hasta que llegué a la fibra de vidrio, que obviamente decantó, era lógico, iba a aguantar porque es de vidrio. Y no reacciona con el químico y anda muy bien. Y ahí está con un precinto agarrado la boquilla de silicona que también me aguanta hasta 250 grados de temperatura de trabajo. Y todo ese cobre que ven adentro sería como el electrodo que yo quiero comer, sacar, de ahí saco el cobre y se lo pego al plato giratorio que ahora vamos a ver, ¿ok? Un par de jeringas raras ahí que, sí. ¿Qué le pones? ¿Agua con sal? No, sí, bueno, básicamente, sí. Ahí adelante está la fórmula, es agua, tiene sal, pero nada, para aumentar un poquito la conductividad. Pero sí tiene mucha sal de sulfato de cobre. Que de hecho acá a 1,25 cuadras hay una de las casas más antiguas de galvanoplastía y más grosas que hubo. Hoy me enteré que falleció el tipo, había un cartel. Pero bueno, venden todos esos insumos fáciles, o sea, los compras. De hecho, el sulfato de cobre es el mismo que usan para los jazmines, así que de hecho le echaría a mi vieja el que tenía en la casa. Preparé la solución, le pones un poquito de ácido sulfúrico y un touch de clorhídrico, haces un poquito más porque esos ayudan a que coman y da más, el ácido sulfúrico tira iones sulfato, entonces favorece a ir a comerme ese cobre y depositarme el cobre en otro lado. Tiene un par de jeringuitas, todo esto obviamente el líquido está fluyendo continuamente porque esa es parte de mi estrategia para bajar la temperatura. Yo necesito que recircule porque esto calienta. Esto calienta porque le entro a dar amperes a lo loco, ¿ok? Esto empieza a calentar y... ¿Cómo lo recirculas con Tiene una jeringa y puse una bolsa de suero colgada arriba, que le regulo así, empieza a gotear y entra, pasa. Sí, eso es muy casero. Bueno, ahí está el monstruo. Esta es como la última de las betas. Tiene el tachito de un 128, creo, con una bombita de estas de sapito para recircular el líquido y una fuentecita ahí, no sé qué historia. Bueno, básicamente este monstruo es como una especie de tocadisco, porque no iba a montarlo en el router CNC que tengo, pero que lo usan, estamos laburando a fondo y para una prueba era más que suficiente. Así que hice en el router sí, me hice un plato de acrílico, lo agarré con un ejecito, un rodamiento, del lado abajo un motor ¿cómo se llama estos? De microondas, y eso gira. Y a modo de tocadisco está el marcador con un pivote, acá, y un contrapeso del lado de atrás. Entonces apenas el marcador toca la superficie. Y si se incrementa la altura, como está casi el contrapeso no hace fuerza, solito va dejando
crecer las capas, ¿ok? Bueno, esa es como para una demo. Y bueno, y funcionó, qué sé yo. Ahí la maquinita gira, deposita cobre. Es muy rápido la deposición de cobre para que el ojo humano vea el cobre. Pero después con un... ¿Cuánto tardas más o menos en hacer 1 milímetro? Sí, 1 milímetro me habría demorado, yo creo como 4 o 5 horas más o menos. Es lenta, es muy lenta, es muy lenta. Por eso no creo que por ahora... Estuve flasheando un poco con combinarlo con pulvimetalurgia y cosas así que podrían incrementar la velocidad, porque es como que usaría la solución para vincular polvo metálico, polvo de cobre o polvo de lo que sea. Lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, yo puedo agarrar y cambiar ese marcador o tener un router que tenga múltiples marcadores y que uno sea solución de cobre, otro sea solución de plata, otro sea solución de titanio. Puedo, y más grosso para ustedes, puedo usar semiconductores. O sea, puedo depositar silicio con cargas para lograr transistores. O sea, podría, teóricamente, imprimir y diseñar tus propios transistores. Sí. ¿No pensaste por ahí en hacerlo, la impresión sumergida en el líquido? Ah, sí, pero tengo tiene muy mala terminación. Uno de mis primeros prototipos fue algo de eso. La corriente es muy vaga y busca el lugar que ella quiere y me quedaba como que con poca definición los bordes de la impresión. Se me iba para donde quería, más o menos. Sí, probé. Sí. Y una pregunta, si yo hicieras algo así como con una mezcla de polímero y después una cocción, como si fuera un cerámico o algo por el estilo, o sea, el metal con un polímero, Sí. y después en el momento que lo mandás a una cocción, se desaparece el polímero y lográs una cocción como si fuera un Podría... cerámico. No funciona, por ejemplo, la vitrificación para este sistema no funciona, no es aplicable. No se me ocurre cómo, pero lo voy a estar pensando, a ver si se me ocurre algo. Pero bueno, pero me pasó que cuando lo subo esto, porque la realidad es que si lo tenía que patentar y todo esto cuesta 8.000 euros en un país de Europa, en cada uno de los países de Europa, en Estados Unidos valía otro huevo, y no tengo un producto que digo, puedo hacer tal cosa y con eso te resuelvo la vida. Entonces dije, qué sé yo, tampoco tengo un mango, no tengo laboratorio copado, bien científico para poder desarrollarlo más, pero capaz que en otro lugar del mundo hay gente que pueda ayudarme o que quiera hacerlo. Entonces lo publiqué en varias revistas científicas del medio y toda esa historia. Nunca me imaginé lo que iba a pasar, porque después a los 3 días estaba todo publicado, recibí 8.000 millones de mails y me han llegado así ofertas, entre comillas, de varios lugares. Y una de ellas era de una universidad americana que habían hecho combinación de impresoras 3D tipo FDM, que es la por una extrusora de plástico caliente, y los tipos después extruían estaño para dentro, o sea, se hacía una impresión 3D hasta un punto, se pausaba la máquina de plástico y venía el estaño y hacía una pista eléctrica dentro de la impresión para luego continuar con la impresión 3D arriba y dejarla sepultada, cosa que los tipos básicamente, alguno lo habrá visto, diseñan un dron chiquitito en la máquina, cosa que abren la puerta de la máquina, el tipo con un control remoto así sale volando. O sea, la máquina hizo todo el circuito eléctrico. En un momento también le dice al operador, ponga ahora los motores en los lugares, el tipo pone los motores, y después siguió la impresión 3D, o sea, envolvió a los motores, los cerró, le hizo las aspas, le hizo toda la historia, el tipo tuvo que después partir las aspas para o sea, desvincular las aspas del material de soporte y salió andando. O sea, sí, podría llegar a combinar una FDM, por ejemplo, con esto. Bueno, no sé, es eso. Y a ver, les muestro un poquito más. Esto es, bueno, acá es como que estaba jugando un poco, ¿no? Ahí soy yo cerrando el circuito con la mano, así pulsando. Ven que la deposición es relativamente rápida, ven que voy, de hecho empiezo clave Morse. Bueno, y ahora
lo que quise hacer era corroborar los cálculos que había hecho. O sea, dije, bueno, a ver, Faraday, si tenés razón. Y dije, bueno, calculé cuánto en una hora debería quedar de cobre y luego lo comparé con el peso de antes y después de la plataforma. Y no sé, no quiero alardear ni nada, pero estoy depositando más de lo que, bastante más. No quiere decir que de acá vaya a salir la pieza así enorme y lista en una hora, pero la cosa se incrementa bastante. ¿Cuánto más? ¿Qué porcentaje? Al 50%. Sí, es bastante. Sí. Y bueno, y ahora tengo que comprarme un Variac para aumentar la... O sea, tengo que empezar a hacer más pruebas con más guita que no tengo. Así que ahí está el gotero. Hoy por hoy, ¿cuál es tu principal stopper? El tema del tiempo, pero ¿qué es lo que te frena poder hacerlo más rápido, digamos? Más allá de que no encuentres la solución, ¿cuál sería el problema principal que tenés en esto? ¿En esto? Sí. No encuentro para qué lo puedo aplicar. Si me das un norte, lo hago. Claro, no, pero me refiero, o sea, vos decís, bueno, que no lo puede hacer más rápido, que lo que más es la velocidad. ¿Cuál es, digamos, qué es lo que tenés que hacer para mejorarlo más allá de que técnicamente no puedas o económicamente no puedas? O sea, ¿cuál sería ¿Qué punto atacaría yo? Bueno, primero entender un poquito más. Necesito un laboratorio un poco más copado. O sea, necesito osciloscopios y cosas, entender cómo circula la corriente ahí. Necesitaría más científico, más tiempo de ser científico. Eso está demasiado crudo y necesitaría armar un equipo y supongo, qué sé yo, es lo que haría si tuviera tiempo y plata. Sí, haría eso. Entender un poco más para poder atacar él. Pero sí, hice pruebas, es bastante interesante. El otro día me mandaron de Rumania, hasta de Mongolia me mandaron mail, yo no sabía que en Mongolia había mail. Pero bueno. Sí, como son todos medios así socialistas, ¿sí? Te digo, capaz que sea como Cuba, que no hay internet. Entonces, no sé, la cosa es que... Pero me mandó un astrónomo, por ejemplo, que se pueden hacer, les sirven bastante para hacer unos lentes de astronomía, pero que para radioastronomía. Mandé hasta el MIT, me respondieron. No, es interesante, pero todavía no le encuentro. Es como que sé que no voy a sacar una pieza enorme en tiempos lógicos, o sea, tiempos lógicos quiere decir en 3, 4 días, 5 días. O sea, sí, poner que esté, no sé, 2 semanas, te la bancás, porque si no tenés que poner $200.000. O sea, y todo esto pensándolo, haciéndolo, viste, más uno en la casa, ¿no? No. ¿Vas a tener también una limitación de altura que puedes lograr ¿Cómo? la pieza? O sea, porque mano a mano que vos vas Sí. y creciendo. Hay geometrías que habría que hacer, como hoy en día, soportes, que podrían ser inestables, por ejemplo un cono. Si quiero hacer un cono invertido, donde la punta se esté apoyando, en un momento de la impresión 3D eso va a caer. Sí, no, pero también un cono en su posición. Ajá. En un momento no vas a lograr que la parte más alta Sí. no tenga suficiente Ma- corriente ¿Puede ser? para que se haga la deposición. Nunca llegué a una pieza tan alta. Estoy en tiempo real, muchachos. Habré hecho 3 milímetros, supongo. No, un poquito menos, 2 milímetros. Lo medí. El tema es que lo dejaba de noche, cuando volvía se había secado el marcador y después lo probaba y después un día... Sí, no. Un día el gato mordió el cable, tío. No tengo un laboratorio decente, tío. Es terrible, pero bueno. Que no, sí, es poco voltaje, no pasa nada. Sí. Era un gato, en serio. El gato de Botero. Bueno, y... Ahora, con las piezas que formaste, más o menos, ¿qué voltaje le estás? fui agotando recursos, se podría decir. O sea, tenía una fuente de 12 volts de hasta 40 amperes, regulable, genial. El tema es que la llevé a los 12. Yo lo que necesito es más tensión para obligar a la corriente justamente a circular. Entonces, con los 12 me marcaba 0,5 amperes, era poco. O sea, yo a esa velocidad iba incrementando el espesor muy lento. Entonces pasé a 17, una fuente que encontré por ahí tirada. Y empezó a depositar a 0,8. Y ahora encontré una de 24 que me está depositando a 1.
y ya ahí empieza a depositar mucho más en mucho menos tiempo. El tema es que calienta que da calambre. Entonces me parece ahora lo que haría yo a modo así para seguir haciendo pruebas, voy a poner un disipador, voy a empezar con esa historia. Y después si no iré a cosas más complejas. Por lo que vi, vos no estás probando con un sólido de cobre, sino con cable, o sea, con filamento. Esos filamentos son de sacrificio, o sea, voy a ir a esos, quiero que se los coma el ácido de alguna manera y retroalimenten la solución con un cobre limpio para ser depositado en la pieza que yo quiero crear. No me conviene que tenga una estructura de, o sea, yo ahí tengo que aumentar la superficie de exposición al ácido, por eso usé alambres finitos. ¿Cuánto tiempo tenés de tipo de warm-up hasta que, digamos, hasta poder empezar a imprimir? No, nada, no. Instantáneo, sí, pum, ahí funciona. No probé los múltiples marcadores. Mi idea era usar uno de níquel para depositar en níquel. Estoy más en la búsqueda ahora de un norte, ¿entendés? O sea, ahí el otro día también un alemán me puso de hacer, ¿conocen los strain gauge? Una cosa así creo que se llaman. Son medidores de tensión. Claro, o imagínense, a ustedes lo usan bastante. ¿Cómo se llama esto? Esos RFID, los RFID, bueno, eso se podrían hacer con esto. O sea, es sencillo, es una bobina que montada en un router rápidamente podría crear la geometría que uno quiere. Podrían ser pasivos o no, bueno, dependiendo de la electrónica que le pongan. Podría, no sé, estoy buscando a ver qué. Sí. Sí, sí. Estoy esperando. Fue el primer mail que mandé. Dije, mi país me va a bancar, dije. No, entré por la puerta de entrada, qué sé yo, no sé, fui, hola, ¿qué tal? Bueno, yo qué sé, soy yo. Sí, súper, sí. Ahora voy a ver si puedo participar de Innovar. Pero más que por premio y todo eso, capaz que aparezca alguien que se le ocurra que puedo hacer con esto. Sí. Sí, tuve una oferta de unos muy rara, pero hay muy anécdota, muy divertida. Unos canadienses que están haciendo una impresora que se llama Peachy Printer, tiene mucho que ver con el mundo de ustedes, usaron una placa de sonido para hacer vibrar un cristal. Ese cristal rebota el láser y hace que sobre la superficie dibuje las geometrías, y ese es el principio de funcionamiento de la impresora 3D de ellos. Ese láser es ultravioleta, cuando pega solidifica un polímero líquido que hay abajo y se empieza a crecer. Pero son unos fumones divinos. Me dijeron, boludo, qué buena que está todo. Dice, venite ya, tenemos una casa de joda. Me dice que ganaron uno de estos, ¿cómo se llama? Un Kickstarter de $500.000. Me dice, venite, tenemos un cuarto, somos no sé cuántos compañeros de la facu, todos ingenieros, informáticos, industriales, no sé, hay de todo, electrónicos. Venite que, dice, no tenemos un mango para pagarte, me dice, porque te vas a divertir. Y yo digo, bueno, podría ser, me vi tentado en un momento, sí. Pero bueno, tengo la empresita y tengo que laburar y tengo gente a cargo y tengo que nada, llegar a fin de mes. Bueno, preguntas, creo que está, algo, ¿no? ¿Estamos felices? ¿Contentos? ¿Alguna de las piezas que hace con tu empresa, por curiosidad? ¿Sí traje? No, ¿cómo? ¿Tienes alguna foto? Sí, tengo. No, pero es que no tengo mucho. No, sé que no es de la impresión 3D, pero por A ver si tengo algo. curiosidad. No, sí, no, pero es que lo único que me dediqué a hacer son anillos, porque la máquina gira. Esa es la realidad. O sea, tiene un espesor y una solidez. Hice anillitos finitos, anillitos gruesos. O sea, fui probando con distintos espesores de marcadores, o sea, las puntas, y fui logrando los distintos. Pero sí, es suficientemente rígido como para, con una trincheta, después lo despegué de ahí de la superficie.
Pero bueno, básicamente la idea de la maquinita sería que uno de los marcadores sea de plata, de pintura de plata, para iniciar la conducción eléctrica y que me haga la primera pista, se podría decir, para que luego la solución, con la electricidad que circula a través de la pintura de plata y el electrodo que tiene el marcador, empiecen a depositar cobre. Entonces, Lo intentaste con aluminio, ¿no? es bastante complicado el aluminio, ¿eh? O sea, no es como para iniciantes, diríamos, la electrodeposición. Creo que el aluminio te da mejor salida o sea, una mejor posibilidad de mercado. Pues, no, así como metal, sí. No, en realidad, que más da es titanio, porque todo esto, prótesis, sería interesante, ¿no? O sea, sería bastante interesante. Sí, lo que pasa es que vas a pasar mucho tiempo con una prueba. ¿Qué? No, exacto, no. No, pero por ejemplo, yo hago prótesis médicas en impresiones 3D. Ahora, cada vez más me acerco a la prótesis inteligente, en la cual podría tener sensores de temperatura con esto y poder de alguna manera generar electrodos para vincularlos con nervios humanos y poder retroalimentar, o sea, empezar con las prótesis inteligentes. Si combino una impresión 3D biocompatible, que ya las hay, con algo de esto, cosa que podría ser circuitos que envíen información al cerebro o nervios o bla, bla, bla. Sí, cosas medio fumadas que podrán llegar a ser en un futuro. Pero bueno. ¡Tatán!